estamos grabando. Entonces, como a los que fueron hoy día a la toma de datos, quedamos en que hoy día vamos a ver la parte de humedad, ¿ya? Que fue también una de las variables que se tomaron los datos para el laboratorio que tienen que hacer. Y al final del laboratorio, o sea, del auxiliar, vamos a ver un poco el laboratorio y les voy a explicar ciertas cosas que tienen que hacer o si tienen alguna duda denunciado. Y así que vamos avanzando. Primero que nada tenemos un repaso de las ecuaciones que son hartas en este caso en esta parte de la materia. Ya, y son básicamente puras mediciones de cuánto es el vapor de agua que nosotros tenemos en la atmósfera. ¿Ya? En el primer caso tenemos la razón de mezcla. Este valor depende mucho de la persona, pero tiene distintas denominaciones. Yo en este caso le pongo W porque es como está en el libro guía del curso, que es el Wallace y Hobbes, ¿ya? Pero también lo pueden ver como R o como Q. Lo pueden ver como todo. Básicamente ustedes tienen que saber bien a qué se están refiriendo. Y eso en general. Entonces, en este caso, W va a ser la razón de mezcla y es la relación que hay como entre cuánto vapor de agua hay respecto al aire seco. Ya, y eso puede calcularse con las densidades, densidad de vapor de agua sobre densidad de aire seco, o masa de vapor de agua sobre masa de vapor, o sea, de aire seco. ¿Ya? Esto se mide en gramos por kilogramo. Entonces, este valor que ustedes tienen aquí, el que les va a dar aquí, perdón, este valor de aquí normalmente va a ser un 0,00 un valor, ¿ya? Pero si lo escribimos en gramos por kilogramo, esto se va a multiplicar por 1000, entonces nos va a quedar X gramos por kilogramo, ¿ya? Pero para las ecuaciones normalmente tienen que usar este valor de acá, ¿ya? En sistema internacional, entre comillas, porque gramos por kilogramo no es sistema internacional. Ya, otro valor es la humedad específica, que es muy parecida. Lo que cambia es que en vez de ser el vapor de agua con respecto al aire seco, es en relación a la masa de aire total que hay, ¿ya? Y bueno, se puede escribir en función de las densidades, como densidad de vapor sobre densidad de aire seco más densidad de vapor de agua. Si se recuerdan, el aire de la atmósfera es una mezcla entre aire seco y vapor de agua. También pueden escribirlo como masa y pueden, si se fijan, relacionándolo con la razón de mezcla, se puede definir como la razón de mezcla sobre la razón de mezcla más 1. Ya. También se mide en gramos por kilogramo, igual que la razón de mezcla. La otra son presiones, que básicamente se usa la ecuación de los gases ideales, pero la que está como asociada a la meteorología, que es la presión es igual a la densidad por la constante de los gases por R por T. Entonces, en el caso del vapor de agua sería la densidad de vapor de agua por la constante del vapor de agua por la temperatura. Y ahí les pongo cómo se calcula la de vapor de agua, que es el R, la constante de los gases ideales, sobre la masa de vapor de agua, la masa molar de vapor de agua. Y la del aire seco es lo mismo, solamente cambiando la densidad y la constante. Hay un valor que se utiliza harto aquí, que es el que aparece aquí, que es epsilon, que es una relación entre las constantes de vapor de agua y de aire seco, ¿ya? Y esto va a aparecer harto en las ecuaciones que vamos a ver un poquito más adelante. Y finalmente la presión total, como les decía, es una suma del aire seco con el vapor de agua. Ya, y estas son las ecuaciones que vamos a utilizar en principio en el auxiliar. Ya, en la P0, ya, que es un demuestre, nos piden demostrar que la presión de vapor de agua se puede relacionar con la presión total, de acuerdo a la razón de mezcla y a la constante esta epsilon que les decía recién. Ya, entonces, ¿cómo partimos con esto? Básicamente, como tenemos que relacionar E y P, vamos a escribir las ecuaciones. Voy a usar negro hacia aquí. Entonces, vamos a escribir las ecuaciones, que sería P, perdón, P, que es densidad de aire seco por la constante de aire seco por la temperatura, más la de vapor de agua, por RD por T. ¿Ya? Y tenemos la otra que es E, que es simplemente el lado izquierdo de esa ecuación, que es RD por T.
Ya, entonces como tenemos que relacionarlas, lo que vamos a hacer va a ser dividir estas ecuaciones, ¿ya? Porque como si se fijan, están relacionadas por una división. Entonces vamos a hacer E sobre P, o no, mejor vamos a hacer P sobre E, ¿ya? Porque va a ser más sencillo hacer el despeje. Entonces, P sobre E va a ser igual a rho D por RD por T más rho B, RB por T, y todo esto va a estar dividido por RB, o aquí me equivoqué, esto era B, corta. Y aquí arriba también me equivoqué. R de vapor y R de vapor. Ahí sí. R de vapor por temperatura. Entonces, esto si se fijan, esto de aquí es un 1, y del otro lado nos queda RD, o sea, densidad de aire seco por R de aire seco, partido en densidad de vapor por R de vapor. Las temperaturas se simplifican y el otro lado es un 1, no, simplemente más 1. Ya, y aquí tenemos que recordar que, voy a poner aquí arriba, W es igual a la densidad de vapor sobre la densidad de aire seco, ¿cierto? Y el epsilon es, voy a subir para que lo recuerden, es el R del aire seco sobre el R de vapor. Entonces, está al revés. R de aire seco sobre R de vapor. Ya, entonces, si se fijan estos valores, tenemos, aquí tenemos el epsilon, y aquí tenemos el W, pero dividiendo. Ya, entonces nos va a quedar E sobre E va a ser E sobre W más 1. Ya, y esto también lo podemos escribir como E más W sobre W. Y aquí simplemente hay que despejar E, entonces. Entonces pasamos el E multiplicando hacia el otro lado y todo el resto dividiendo. Entonces nos va a quedar P por W partido en E más W. ¿Cierto? Ya, pero aquí todavía no llegamos a lo que nos dicen, ¿cierto? Porque nos dicen que el vapor de agua se va a aproximar como la razón de mezcla sobre epsilon por P, pero tenemos una razón de mezcla abajo. Pero lo que nosotros sabemos, y bueno, si lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, os lo muestro al tiro, es que, bueno, acuérdense que el valor que teníamos de epsilon es 0,622. Entonces, epsilon es 0,622. Y W tiene un rango de valores, como vamos a ver aquí, esto lo vamos a hacer en el segundo laboratorio, que es lanzar un globo de radiosonda, que lo que hacen es mandar este globo lleno de helio con una maquinita aquí abajo, esta que se ve aquí, que va midiendo varias cosas. Entre ellas, aquí tenemos la razón de mezcla, aquí en el lado rojo. Ya, y si se fijan, las razones de mezcla varían entre, digamos, 10 y 0 gramos por kilogramo, o 1 gramo por kilogramo. ¿Ya? Entonces, si varían entre, ¿cuánto dije? 1 y 10 gramos por kilogramo, esto es aproximadamente igual a 0,01 a 0,01. ¿Ya? Y esto, si se fijan, es mucho más chico que epsilon. Entonces, lo que nosotros podemos decir, esta parte la voy a borrar ya, es que como W es mucho más chico que epsilon, implica que el E se puede aproximar como W sobre epsilon, o sea que este significa que este epsilon más W es muy parecido a solo epsilon, como el W es muy chico, por P. ¿Ya? Entonces aquí llegamos a la definición o a la demostración que teníamos que hacer. ¿Ya? Entonces aquí hay que hacer esa aproximación de que W es mucho menor que epsilon, entonces no variaría mucho el valor entre epsilon y epsilon más W. ¿Ya? Eh, esta ecuación la vamos a usar más adelante, así que déjenla bien anotada por ahí. Y bueno, aquí en el radiosonda igual mide hartas cosas más. Como pueden ver aquí medimos la presión el nivel de presión en el que estamos, medimos la temperatura, la altura a la cual se encuentra el nivel de presión. Esto es la temperatura del punto de rocío que vamos a ver un poco más adelante. La humedad relativa, que también la vamos a ver más adelante. Bueno, ya los otros valores son otras cosas más complejas.
y la razón de mezcla, bueno, que es la que usamos para definir el resultado anterior. ¿Y alguna duda de esa demostración? Ya, entonces seguimos con las ecuaciones, porque esas no eran todas, y tenemos la presión de vapor de saturación. ¿Ya? Aquí lo más importante es qué es la saturación. ¿Ya? Y la saturación es básicamente, cuando nosotros vamos a estar saturados, significa que va a empezar a condensar el vapor de agua que hay en la atmósfera. ¿Ya? En la atmósfera generalmente siempre hay vapor de agua, pero nosotros no lo vemos hasta que este se satura. ¿Ya? Porque cuando se satura empieza a formar gotitas, y las gotitas son las que se ven, ¿ya? Las que reflejan la luz y las que no se forman las nubes. Entonces las nubes son vapor de agua condensado. ¿Ya? El vapor de agua que no ha condensado a simple vista no se puede ver. Entonces, la presión de vapor de saturación es la presión de vapor que se necesita para que una parcela de aire se sature. Ya una parcela de aire usted se la puede imaginar como, no sé, un cubito de aire, y dentro de este cubito de aire tenemos cierta cantidad de vapor. Si esta cierta cantidad de vapor es igual a la cantidad de saturación, va a empezar a condensar el vapor de agua. Entonces se van a empezar a formar gotitas dentro de este cubito o esta parcela de aire. ¿Ya? Bueno, el ESAT es una fórmula más o menos compleja, ¿ya? Y esta fórmula de aquí está escrita de forma que se use, bueno, si se fijan, solo depende de la temperatura, y está escrita para que se use temperatura en grados Celsius y es de saturación, la presión de vapor de saturación de en hectopascales. ¿Ya? Ya. Y por último, tenemos la humedad relativa, ¿ya? Que es la relación, a esto es lo que me refería, entre cuánto vapor de agua tenemos en la parcela de aire y cuánto es lo que se necesita para que se sature. ¿Ya? Normalmente siempre vamos a estar no saturados, bajo la saturación. Eso indica que la humedad, o sea, que nunca vamos a tener, o sea, no nunca, sino que normalmente vamos a tener menos vapor de agua que el que se necesita para que empiece a saturar. Ya esto tienen que imaginarse como si hay muchas moléculas de vapor de agua, es más común que estas choquen y empiecen a formar gotitas grandes. ¿Ya? Si tenemos pocas, es menos común que choquen, entonces no va a haber tanta formación de agua o de condensación. Entonces, en este caso, si se fijan en la relación entre la presión sobre la presión de saturación por 100, ¿ya? Entonces, esto pueden visualizar las curvas de humedad relativa como curvas de saturación, pero que están multiplicadas por un porcentaje, o sea, por 0,8 o por 0,5 o por 0,2, que son las que se ven aquí. Entonces tendríamos la roja, que es la del 100%, que sería la misma, el ESAT de antes, que sería el ESAT. Y todas estas otras serían algo así como, ya no voy a poner los mismos colores porque me va a costar, pero es como ESAT por 0,8, este es ESAT por 0,5 y así. Y lo otro que tienen que fijarse aquí es que, por ejemplo, la diferencia entre un 80% de humedad relativa y un 100%, cuando estamos en temperaturas bajas, por ejemplo aquí, la diferencia puede ser de un hectopascal, ¿ya? Pero a medida que nos alejamos, aquí por ejemplo a los 35 grados Celsius, la diferencia es mayor, ¿ya? O sea, pueden ser aproximadamente unos 10 hectopascales. Por ejemplo, aquí tenemos un hectopascal de diferencia, aquí tenemos 5 hectopascales de diferencia, ¿ya? Y esto lo vamos a ver en el último ejercicio que explica el por qué la temperatura afecta mucho la humedad relativa. ¿Ya hay dudas en esto? Si no, allá, vamos a ver. Ya vamos a ver aquí, por último, los procesos que se pueden dar en la atmósfera para alcanzar la saturación. ¿Ya? Y como yo les decía, en un principio nosotros no vamos a estar saturados, ¿ya? Y si nosotros no estamos saturados, vamos a estar por debajo de esta curva. O sea, vamos a tener menor presión de vapor que la necesaria para saturarse. Entonces, hay tres formas en las que nosotros podemos alcanzar la saturación. Una de ellas es que la parcela se enfríe, ¿ya? Supongamos que esta parcela de aire, acuérdense la parcela que les dije es como un cubito de aire. Si esta parcela se empieza a enfriar, si por ejemplo baja de los 35 grados Celsius, baja hasta los, digamos, 17, 18 grados Celsius, esta parcela va a alcanzar la saturación,
¿ya? Entonces, este proceso es por enfriamiento, ¿ya? Y esta temperatura a la que se alcanza la saturación se llama, lo voy a escribir aquí abajo, temperatura del punto de rocío. Uy, del punto de rocío. Oh, porque estoy escribiendo tan mal. De rocío, ¿ya? Entonces, esta temperatura del punto de rocío es la temperatura a la cual la parcela tiene que enfriarse para que comience a saturar. Por otro lado, supongamos la misma parcela. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a echarle vapor de agua dentro de la parcela? Así como tenemos un vaporizador o algo así, y le echamos vapor de agua a la parcela. Esta parcela va a empezar a aumentar su presión de vapor, ¿cierto? Y va a alcanzar en algún punto la presión del vapor de saturación, ¿ya? Entonces, este proceso se llama humidificación, ¿ya? Entonces tenemos el movimiento lateral, que es donde baja la temperatura, tenemos el movimiento vertical, que es donde aumenta la cantidad de moléculas de agua que hay, y ahí tenemos una tercera, que es por mezcla, ¿ya? Esto es suponiendo que nosotros tenemos dos parcelas que están muy cercanas a la saturación, pero no están saturadas, ¿ya? Entonces vamos a tener esa parcela de ahí y vamos a tener una parcela acá. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros mezclamos estas dos parcelas? Estas dos parcelas, y que me quede más o menos recto, ya. Estas dos parcelas van a mezclarse en algún punto medio. Entonces tenemos entre 10 y 40, eh, van a andar por el 25. Por aquí va a quedarnos una parcela, la parcela intermedia o la parcela de mezcla. Y si se fijan, esta parcela va a estar sobresaturada. O sea, va a tener más vapor de agua del necesario para saturarse, ¿ya? Porque aquí, si se fijan, eh, para la temperatura en la que está por sobre la curva de saturación, ¿ya? Y este es el proceso de mezcla, ¿ya? Y para el proceso de mezcla, como les dije, tienen que tener dos parcelas muy cercanas a la saturación, pero que no estén saturadas, y como la curva de saturación no es recta, sino que es una curva con guatita hacia abajo, si se puede decir, la mezcla va a generar una parcela sobresaturada, ¿ya? Bueno, eso es lo otro que es importante, es cuando estamos aquí arriba en esta zona, estamos sobresaturados. Aquí abajo estamos subsaturados. Y bueno, en la curva estamos saturados, justo. Entonces, aquí en la misma curva es saturado. ¿Ya? Y bueno, eso es básicamente la parte de materia de, de la humedad. Esto es bien importante para la materia que viene al tiro sí, a continuación, que son los diagramas termodinámicos y la estabilidad. Así que esto tienen que tratar de entenderlo bien para la clase de mañana y el auxiliar de la próxima semana. Aquí vamos a empezar ya con los ejercicios y es más que nada jugar con las fórmulas que les mostré al principio. Entonces aquí nos dicen que tenemos el aire o una parcela de aire con una razón de mezcla de 5,5 gramos por kilogramo. Tenemos una presión total de 1026,8 hectopascales. Y nos piden calcular E. ¿Ya? Como vimos en la P0, en la demostración, nosotros tenemos una fórmula que relaciona la presión de vapor, la presión total y la razón de mezcla, ¿ya? Y si recuerdan es que E es igual a W sobre epsilon por P, ¿ya? Como les dije aquí, cuando usen las fórmulas tienen que usar la razón de mezcla en sistema internacional. Entonces en este caso tenemos que escribirlo como sin unidades de medida, porque es masa sobre masa, en verdad. Esto es 55, va a estar dividido por el epsilon, que es 0,622, y lo vamos a multiplicar por la presión. Aquí la presión, si la ponen en hectopascales, si la ponen en hectopascales,
les va a dar la presión de vapor en hectopascales también. Si la ponen en pascales, la presión de vapor también les va a dar en pascales. ¿Ya? En este caso yo la quiero en hectopascales, así que lo dejo en hectopascales. Y la solución de este, aquí lo meten en la calculadora y esto les va a dar 9,08 hectopascales. ¿Ya? Ya, esa era la parte A. Ahora vamos a la parte B. Ya, bueno, si tienen dudas, ustedes me paran, ¿ya? Para, para explicar. En este caso tenemos la presión, perdón, la presión total van a ser 1000 hectopascales. Tenemos una temperatura de 18 grados Celsius y una razón de mezcla de 6 gramos por kilogramo. Tomás, ¿Sí? una duda rapidita nomás de materia. El E, no el que calculamos, el E raro, esa El es una épsilon, constante, ¿no? sí, Sí, el épsilon es una constante y ya vale. está definida se define según las constantes del gas, o sea, la constante de aire seco, que es RD, y la constante de vapor de agua. Ya estas Ya vale. creo que son algo así como 2,87 y esta es como 4,11, una cosa así. ¿Están en el Wallace igual? O no sé si el profe las tiene en clase, si quieren igual después les subo bien los valores de eso. Pero es una relación entre las constantes de gases para el aire seco y para el vapor de agua. Ya, esto lo voy a borrar aquí porque no estoy seguro si son esos valores, pero son parecidos. Y si es una Vale, constante, siempre va a ser el mismo valor. vale, gracias. Ya, y aquí entonces nos piden la humedad relativa. Ya, entonces, para la humedad relativa, nosotros qué necesitábamos era la presión de vapor sobre la presión de saturación, y esta presión de saturación solo depende de la temperatura, y esto por 100, ya, para que nos quede en un porcentaje. Entonces necesitamos calcular LE, y para calcular LE lo vamos a hacer igual que lo hicimos en la parte A, porque tenemos presión y humedad, o sea, y razón de mezcla. Entonces este va a ser la razón de mezcla sobre epsilon, que es 0,622, por, eh, por la presión total, que son 1000 hectopascales. Esto nos da 9,65 hectopascales. ¿Ya? Y lo que nos faltaría es la presión de saturación, pero la presión de saturación sabemos que depende solo de la temperatura. Y la fórmula es 6,11 por 10 elevado a 7,5 por la temperatura en grados Celsius, que en este caso es 18, partido en 237,3 más la temperatura en grados Celsius. ¿Ya? Grados Celsius, grados Celsius. Y esto nos da, nos meten a la calculadora, esto nos va a dar en hectopascales, recuerda. Metemos la temperatura en Celsius y nos da en hectopascales. Nos da 20,65 hectopascales. ¿Ya? Bueno, y teniendo la presión, entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos esta cantidad de vapor de agua en la parcela, pero para que esté saturado, para que empiece a condensar el agua, necesitamos que tenga esta presión. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que no tenemos una humedad relativa del 100%, tenemos una humedad menor. Entonces, esto sería 9,65 sobre 20,65. Aquí tienen que ser las mismas unidades de medida, se van a simplificar por 100. Y esto nos da aproximadamente un 46,7%. ¿Ya? Este sería el valor que estábamos buscando. Ya, estas son las más fáciles, como llegar y usar las fórmulas nomás. Ahora en estas vamos a tener que pensar un poquito más. Ya, aquí vamos a tener, es la misma parcela. Sí, creo que es la misma parcela. A ver. No, ya, es la misma pregunta, solo que nos piden también la temperatura del punto de rocío. ¿Ya? Entonces, aquí nos piden la temperatura del punto de rocío, que se llama TD, ¿ya? Porque D viene de dew point, que es punto de rocío en inglés, ¿ya? Por eso se llama TD. Igual cuando ustedes lo hagan en sus cálculos pueden ponerle como quieran, pero siempre que se entienda que es que la temperatura del punto de rocío. Ya, entonces, para calcular esta, oh,
Para calcular esta vamos a tener que invertir la ecuación de la presión de saturación. ¿Por qué? Porque si se fijan aquí en los gráficos que tenemos, lo que nosotros necesitamos es que la presión de vapor que nosotros tenemos en estos instantes, o sea, no sé, supongamos tenemos, en este caso eran 20, necesitamos que esa misma presión de vapor sea nuestra presión de saturación. Pues. Entonces aquí nosotros tenemos E, pero nosotros necesitamos que sea ESAT. Entonces, si tenemos 20, pero necesitamos que 20 sea ESAT, tendríamos que 20, si es 20 es ESAT, tendríamos que despejar cuál es la temperatura que necesitamos. Esto es proporcional, algo así. Es proporcional. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es despejar TD, o sea, T de la, ¿cómo se llama? De la función de saturación. Y lo que tenemos que pensar aquí es simplemente eso, que la presión que nosotros tenemos en estos momentos tiene que ser la de saturación. Entonces, eh, voy a borrar. Si necesitamos, volvemos aquí después y explico de nuevo eso. Pero miren, en este caso nosotros teníamos un E de 9,65 hectopascales, ¿cierto? Entonces, si nosotros lo modificamos, podemos llegar a los 20,65 y saturamos. Pero si nosotros queremos enfriarlo, lo que nosotros tenemos que decir es que este E es igual al ESAT y tenemos que despejar a qué temperatura esta presión de vapor es la presión de saturación. Entonces aquí vamos a despejar la temperatura. ¿Ya? Bueno, se lo voy a dejar ahí mientras. Entonces tenemos que el ESAT es igual a 6,11 por 10 elevado a 7,5 por T partido en 237,3 más T. Ya, lo primero que vamos a hacer, vamos a pasar dividiendo esto y aplicar el logaritmo. Entonces nos va a quedar el logaritmo en base 10 de ESAT sobre 6,11. Y a este otro lado se nos va a ir el 10 elevado. Entonces nos va a quedar 7,5 por T partido en 237,3 más T. Entonces vamos a pasar multiplicando el denominador hacia el otro lado. Eso nos va a dar 237,3 por el logaritmo. Este lo voy a dejar así entre paréntesis para no escribir tanto. Más T por el logaritmo. ¿Sí? Y eso va a ser igual a 7,5 por T. Y ahora juntamos las T en un mismo lado. Y nos va a quedar que T es igual a 7,5. Ah, no, perdón. Nos va a quedar T, entre paréntesis, 7,5 menos el logaritmo en base 10. Y eso va a ser igual a 237,3 por el logaritmo en base 10. Y bueno, despejamos T ahí, pasando a dividir esto. Voy a tratar de hacerlo así. Pero este T lo corremos para acá. ¿Ya? Y ahí despejamos T. Entonces este vendría a ser lo que es el TD, la temperatura del punto de rocío. Ya, entonces en nuestro caso, como habíamos dicho, teníamos una presión de vapor, aquí arriba voy a poner, de 9,65 hectopascales. ¿Ya? Entonces la temperatura del punto de rocío significa que este E tiene que ser igual al ESAT. Entonces vamos a tener un ESAT igual a 9,65 hectopascales. Y eso implica que el TD va a ser igual a 237,3 por el logaritmo de, este era el ESAT, 9,65 partido en 6,11 partido en 7,5 menos el mismo logaritmo en 6,11. Bueno, y eso nos da una temperatura del punto de rocío de 6,45 grados Celsius. Entonces, si se fijan, al principio teníamos 18 grados Celsius, ¿cierto? Entonces, para que
la presión de vapor que nosotros tenemos a los 18 grados Celsius, la presión inicial que teníamos, que era 9,65 hectopascales, para que sea la presión de saturación tendríamos que enfriar la parcela de aire hasta los 6,45 grados Celsius. Entonces ahora, volviendo al gráfico, es lo mismo aquí, pues. Entonces nosotros tenemos cierta cantidad de vapor de agua, tuvimos que enfriarlo hasta cierta temperatura para que comenzara a saturar. ¿Y eso por qué? Porque la presión de saturación a menores temperaturas es más baja. ¿Y alguna duda de eso? Ya, entonces, el E inicial tiene que ser igual al ESAT, que es 9,65, y eso lo reemplazamos en la ecuación invertida, o en la ecuación de la temperatura del punto Rocío. Ya, vamos con la C. Y ahora tenemos que la presión total son 940 hectopascales. Tenemos una temperatura de 5 grados Celsius y una humedad relativa del 90%. Nos piden W y la temperatura del punto Rocío. W y temperatura del punto Rocío. Entonces, ¿cómo partimos aquí? Ya tenemos temperatura y humedad relativa. Ya, entonces, con la temperatura tenemos el ESAT y con la humedad relativa obtenemos E. Y teniendo E y P podemos calcular W con la misma relación que usamos al principio. Entonces, vamos por partes y primero vamos a calcular el ESAT para los 5 grados Celsius. Ya, este va a ser 6,11 por 10 elevado a 7,5 por 5, partido en 237,3 más 5. ¿Ya? Esto nos va a dar, ¿dónde lo tengo anotado? 8,73 hectopascales. Ya, teniendo el ESAT y la humedad relativa, nosotros podemos calcular el E. Ya, el E va a ser el E de saturación por la humedad relativa partido en 100. Entonces, en este caso vamos a tener que es 8,73 por un 0,9. Entonces, no estamos saturados porque tenemos un 90% de la cantidad necesaria para saturarse. En este caso, esto nos da 7,86 hectopascales. Ya sí, aquí tienen que fijarlo como les mostré en el gráfico, la humedad relativa es como si tuviéramos la curva de saturación, pero hacia abajo, así como multiplicada por un porcentaje. Y tenemos que calcular W. W con la fórmula que teníamos antes, si recordamos, a ver, voy a anotarla aquí, era que E se aproxima a W sobre epsilon por P. Entonces despejamos W de esa ecuación y nos queda E por epsilon sobre P. Sí. En este caso va a ser 7,86 hectopascales por 0,622. Y eso partió en la presión total, que son 940 hectopascales. Entonces la razón de mezcla nos da 0,0052, o lo que es igual a 5,2 gramos por kilogramo. ¿Ya? Listo. Voy a tratar de pegarlo más para allá. Ya, y lo que nos piden también es la temperatura del punto rocío. Y la temperatura del punto rocío ya tenemos la fórmula, que es 237,3. La calculamos delante, es la misma, por el logaritmo en base 10 de la presión de vapor, que es 7,86. Acuérdense que en este caso no necesitamos la de saturación, necesitamos la que tenemos y hacer que esa presión sea la de saturación. Partido en 6,11. Y esto dividido en 7,5 menos el logaritmo,
que es el mismo logaritmo. Y ahí esto nos da una temperatura de 3,51 grados Celsius. Oye, Tomás, pero tengo una duda. En la parte anterior, en la B, tú cuando hiciste la fórmula del 6,11 por 10 elevado a todo eso, ¿Ya? ahí tú lo que usaste el E de saturación, pues, y al despejaste la temperatura de rocío. ¿Sí? Pero ahora en la parte C, tú cuando igualáis el E de saturación, no, el T que reemplazáis no es el T de rocío, pues, ¿o no? Sí, pues, mira, es que voy a ir al gráfico, creo que va a ser más fácil explicarlo con el gráfico. Pero fíjate, nosotros, por ejemplo, tenemos que considerar que tenemos dos puntos. Tenemos el punto en el que nos encontramos, que podríamos decir que es el inicial, y el final. ¿Ya? Cuando nosotros queremos calcular la presión de saturación, nosotros estamos asumiendo que no vamos a enfriar esta parcela, sino que esta parcela simplemente se va a mover hacia arriba, ¿ya? O sea que se va a tener que llenar de vapor. Entonces, para la misma temperatura que nosotros tenemos, en este caso 35 grados, vamos a tener cierta presión de saturación, que es con la que conectamos con la curva, ¿cierto? Pero ahora, nosotros lo que queremos es saber a qué temperatura nosotros tendríamos que enfriar la parcela sin cambiar la cantidad de vapor. ¿Ya? ¿Y eso cómo lo hacemos? Invirtiendo la fórmula como lo hicimos, pero en este caso, la temperatura a la que nosotros vamos a llegar es la temperatura a la cual se satura como la parcela de aire sin cambiar la presión. O sea, la presión de vapor va a ser la misma inicial. Entonces, si nosotros lo vemos aquí, tu duda era, mira, era, ¿cuál era tu duda aquí en esta? Entonces, en la B, tú estás manteniendo la temperatura y le estás aumentando la presión de vapor. Y Sí, en la C estáis bajando la temperatura, pero manteniendo eso la mismo. presión. Entonces, Ah, ya. ¿por qué nosotros aquí, mira, sí, po, en la fórmula de TD que nosotros despejamos aquí, si te fijáis, el logaritmo, este logaritmo que aparece aquí, es presión de saturación sobre 6,11, ¿cierto? Eso eh, no va a cambiar si estamos haciendo el proceso de calcular el ESAT o calcular el TD. Siempre va a ser una presión de saturación. Ahora, cuando nosotros calculamos el ESAT, nosotros ponemos la temperatura a la que nosotros nos encontramos. Por ejemplo, en esta pregunta eran 18 grados Celsius. ¿Y eso qué es lo que va a hacer? Nos va a decir cuánto vapor deberíamos tener a la temperatura a la que nosotros estamos, a los 18 grados Celsius, para que se sature. Cuando nosotros queremos calcular la temperatura del punto rocío, lo que nosotros tenemos que hacer es que la cantidad de vapor que nosotros teníamos, que en este caso eran 9,65 hectopascales, si te fijáis, eran menos que la de saturación, porque la de saturación eran 20,65. Nosotros tenemos que hacer que esta presión de vapor, o sea, que esta presión que nosotros tenemos, sea la presión de saturación. O sea, nosotros tenemos que imponer que la presión de vapor que tenemos es la de saturación. ¿Ya? Porque si te fijáis en el gráfico, nosotros necesitamos simplemente enfriarlo, no tenemos que aumentar el vapor de agua. Entonces decimos que la presión que nosotros tenemos es la de saturación. O sea, simplemente estamos moviendo este punto hacia la izquierda. Y la fórmula lo que nos va a dar es la temperatura a la que se satura una parcela con esa cantidad de presión de vapor. No sé si se entendió. Ya, sí, 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 se entendió. ¿Ya? Gracias. Entonces, sí, pues, calcular el ESAT con la fórmula como está es básicamente hacer este proceso de aquí, y calcular la temperatura del punto de rocío es hacer este proceso de aquí. ¿Ya? Entonces, eh, voy a definirlo un poquito mejor aquí, pero la temperatura del punto de rocío, para calcularla, esta es la fórmula, tenemos como que imponer que la presión que nosotros tenemos sea igual a la presión de saturación. ¿Ya? Por eso, cuando nosotros reemplazamos, decimos que en este caso le puse E inicial porque es la presión de vapor que tenemos, eh, sea igual a la de saturación. O sea, básicamente, si nosotros tenemos 9,65 hectopascales de vapor, ¿a qué temperatura tiene que encontrarse esta parcela para que se sature? ¿Ya? Eso es. Y bueno, aquí es lo mismo. Entonces nosotros también tenemos que imponer en esta, nosotros calculamos la presión de vapor, que son 7,86,
y tenemos la de saturación que es 8,73. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer para calcular la temperatura del punto de rocío es imponer que esta E sea igual al ESAT. Y con esto despejamos la temperatura del punto de rocío con la fórmula. Y por eso aquí nos da 3,51. Si te fijáis, como no estamos saturados, tenemos que enfriarnos. O sea, tenemos que bajar la temperatura. Los 5 grados Celsius no son suficientes para que condense, tiene que bajar un poquito, ya que igual estamos cercanos, estamos en el 90% de humedad relativa. O sea, si nos vamos al gráfico, básicamente estaríamos por aquí, ¿cierto? Y de ahí tendríamos que enfriar un poquito, bajar como a los 3 para que se condense. Ya, bueno, ese es como el proceso de pensamiento para estos ejercicios. Esta es la parte más complicada en verdad. Es igual no es tan sencillo como entender ese proceso. Ya, pero ¿quedó claro? Sí, claro. Ya. Ya, vamos con la última de este juego de ecuaciones. Y nos dicen que tenemos la temperatura del aire, son 5 grados Celsius, y nos dan la temperatura del punto rocío, que son 3 grados Celsius. Y nos piden calcular la humedad relativa. Ya. Para eso lo que vamos a hacer va a ser usar la ecuación de la presión de saturación, porque nosotros sabemos que para esta parcela, a ver, voy a hacer el gráfico para que nos ayude un poquito. Esta es la de esa. Entonces nosotros, supongamos que tenemos una parcela y esta parcela está a los 5 grados Celsius. Esto era temperatura y esto era presión de vapor. Y nos dicen que la temperatura del punto de rocío son 3 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, si nosotros enfriamos, para alcanzar la saturación aquí vamos a tener los 3 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, para calcular la humedad relativa nosotros necesitamos la presión de vapor que tenemos y la presión de saturación para esta parcela negra, ¿cierto? La presión de saturación la calculamos simplemente con, con la temperatura, porque tenemos que el ESAT para esta parcela que nos están diciendo, a los 5 grados Celsius, va a ser 6,11 por 10 elevado a 7,5 por 5, partido en 237,3 más 5. ¿Ya? Y eso nos va a dar 8,73 hectopascales. ¿Ya? Y si nosotros calculamos el ESAT de la temperatura del punto rocío, de los 3 grados Celsius, eso nos va a decir cuánto es la cantidad de vapor de agua que tenemos, porque aquí la cantidad de vapor no cambia, ¿cierto? Es la misma cantidad de vapor de agua. Entonces, si nosotros calculamos esta, nos va a decir cuánto es la cantidad de vapor que nosotros tenemos en este momento. T por 3, partido en 2, 3 más 3. ¿Ya? Y este nos da 7,58, nos da un poco más bajo, porque en verdad no estamos saturados. Si la temperatura del punto de rocío es más baja que la temperatura a la que nosotros nos encontramos, son hectopascales. Significa que nosotros no estamos saturados. O sea, tenemos menor presión de vapor que la necesaria. ¿Ya? Esto es más o menos lo mismo que estaba tratando de explicar. O sea, se entiende que si nosotros calculamos el ESAT con la temperatura del punto de rocío, nos va a dar la presión de vapor que nosotros tenemos. ¿Ya? Porque a este punto vamos a tener la misma presión de vapor. Es como si nosotros simplemente enfriáramos, no aumentamos la cantidad de vapor de agua. Pero para los 5 grados Celsius, esa cantidad de vapor no es la necesaria para saturarse, o sea, aún nos falta. ¿Y esa cómo la calculamos? Reemplazando aquí la temperatura actual en el ESAT. La humedad relativa simplemente es, bueno, este ESAT finalmente es igual al E. Como les decía, cuando calculamos con la temperatura del punto de rocío, tenemos que imponer que el ESAT sea igual al E, o sea que la presión de vapor sea igual a la presión de saturación. ¿Ya? Por eso, en este caso, el ESAT de la temperatura del punto de rocío es igual a nuestro vapor de agua actual que tenemos. En este caso va a ser 7,58 sobre
8,73 hectopascales por 100. Bueno, y esto igual nos da cercano al 100%, porque estamos en el 86,8%. Estamos cerquita de la cantidad de vapor necesaria. Ya, queda un poco más claro el uso aquí de la temperatura actual y de la temperatura del punto de rocío. Sí. Ya. Bueno, igual denle una vuelta si esta parte ya es mecánica. Una vez que ya lo entienden, es más sencillo de trabajar con la ecuación. Pero sí, esta es la parte más complicada, es como saber cuándo usar la temperatura actual, cuándo la temperatura del punto de rocío, y esta imposición que les digo de cuándo usar que la presión de saturación es igual a la presión de vapor. Este punto lo voy a dejar rojo. Y este igual le voy a poner el valor que tenía, para que se entienda. Estos eran 7,58. Y vamos a dibujar la curva ahí. Y algo. Ahí para que quede el esquema. Ya, vamos con la P2 y después vamos a ver el laboratorio. Aquí nos dicen que en una estación meteorológica de la Florida se registró una temperatura de 9,5 grados Celsius, una razón de mezcla de 5,8 gramos por kilogramo y una humedad relativa del 75% a las 8 del 30 de agosto del 2017. Ya ven, vamos a ver un poquito el gráfico aquí. ¿Se alcanza a ver los números? Bueno, se ve muy bien. Aquí empieza el 30 de agosto, ¿ya? En todas. Y empieza a las 00. 0000. Entonces, la siguiente línea es la de la 08, la siguiente la de la 16, la siguiente la 00 del día siguiente. Entonces, a nosotros nos decían que a las 8 a.m. del 30 de agosto teníamos ya arriba la temperatura, y aquí a las 8 a.m. estamos cerquita del 10, tenemos ya 9,5 grados Celsius. La razón de mezcla, 5,8, y ya también está por ahí, 5,8 gramos por kilogramo. Entonces son 5,5 grados Celsius, 5,8 gramos por kilogramo, y la humedad, un 75%. Y así andan cercanos ahí. Ya entonces le dicen que se consulta a un experto por el pronóstico de temperatura, presión, ahí voy a anotar esto, temperatura, presión, razón de mezcla y humedad relativa. Esas son las variables en cuestión. Para el mismo día a las 4. Ya el experto es interesado y contestando apuradamente señala que la temperatura va a aumentar. Entonces, la temperatura va a subir de 9,5 a 20 grados Celsius, mientras que las otras variables no cambiarán su valor. ¿Ya? Asumiendo que estas son las otras variables. Ya, usted como alumno del curso de meteorología y conocedor de los parámetros de humedad, nota algo extraño en el pronóstico del experto. ¿Qué variables cambiarán si hay un aumento de temperatura como el pronosticado por el experto? Y comenta acerca de lo observado en los gráficos. Ya. Entonces, en cuanto al pronóstico y el gráfico, vemos que sí va a llegar a los 20 grados Celsius a las 4 de la tarde, a las 16 horas, ¿cierto? Y ahora nosotros tenemos que ver, de estas variables que están anotadas aquí, si la presión, si la humedad, la razón de mezcla y la humedad relativa van a cambiar con este cambio de temperatura que se pronostica, ¿cierto? Ahora, ¿a alguien se le ocurre? ¿Alguien, cuáles van a cambiar y cuáles no? De acuerdo a lo que hemos visto ahora en el auxiliar. Asumiendo que simplemente está el cambio de temperatura, ¿ya? En el caso de la humedad, o sea, de la razón de mezcla, nosotros podemos fijarnos en el gráfico y si nos fijamos más o menos a las 4 de la tarde no cambia respecto al inicial, ¿ya? Y la única manera de que esta razón de mezcla cambie es que se humidifique, ya el proceso de humidificación que yo les decía, o de secamiento, ya que el vapor de agua, no sé, por corrientes de viento o algo así, ya no se encuentra en Santiago, sino que se va hacia la cordillera o hacia el norte, hacia el sur, ¿ya?
pero en este caso nosotros no vamos a asumir que la humedad, que la razón de mezcla se mantiene constante, ya no va a cambiar. Y bueno, tendríamos que ver las otras variables. Entonces vamos, tengo espacio aquí, sí, ya tengo harto espacio. Vamos a partir por la presión. Y la presión, según las ecuaciones del inicio, era una suma entre el aire seco más el vapor de agua, ¿cierto? Pero por la temperatura. O sea que si hay un cambio de temperatura, debería haber un cambio en la presión. ¿Ya? Otra forma de escribir esto era con la fórmula que habíamos despejado, en la P0, que nos quedaría E sobre razón de mezcla, la presión de vapor sobre la razón de mezcla, por epsilon, que era 0,622. Y bueno, como E es la razón de vapor, también va a variar con la temperatura. Ya, por lo tanto, la presión sí o sí va a cambiar con la temperatura. Nosotros estamos asumiendo que este no cambia, ¿ya? No tenemos humidificación ni secamiento. Bueno, aparte que el W, si lo escribimos como fórmula, es la razón de, o sea, la densidad de vapor sobre la densidad de aire seco, ¿ya? Y si, como le decía, si no hay proceso de humidificación o secamiento, estos valores no cambian, ¿ya? Se mantienen constantes. Voy a escribir así. No, para el otro lado mejor. Constante. Ya. Entonces, ya que nosotros no conocemos las densidades, lo que nosotros vamos a utilizar para ver el cambio de presión es esta fórmula de aquí. ¿Ya? Entonces, primero que nada, vamos a tener que calcular el E. Ya entonces vamos a calcular nuestro E1. A ver, espérenme un poquitito. Déjame ver bien aquí cuál es el proceso que seguí para resolver. Tenemos presión de vapor. Ya, sí. Con los valores que nosotros tenemos podemos despejar el E, ¿ya? Y el E lo vamos a despejar como el E de saturación por la humedad relativa partido en 100, ¿ya? Porque son los valores que nosotros tenemos. El E de saturación lo podemos calcular con la temperatura. Voy a correr esto un poquito hacia arriba. Ya, el E de saturación, ya que tenemos una temperatura de 9,5 grados Celsius, podemos despejarlo. Entonces nos va a quedar 6,11 por la misma fórmula de antes, por 10 elevado a 7,5 por 9,5 partido en 237,3 más 9,5. Y eso multiplicado por la humedad relativa partido en 100, que en este caso son 75%, entonces multiplicado por 0,75. Me quedé con poco espacio. Entonces esto multiplicado por 0,75. Ya, y eso nos va a dar un E igual a 8,9 hectopascales. Creo que me va a faltar espacio para hacer este ejercicio. Ya, teniendo este E, como nosotros lo definimos aquí arriba, podemos usar el E para despejar el RB, o sea, la densidad por el RB. Entonces nosotros vamos a bajar RB, o sea, ρB por RB, y la temperatura la tenemos, ¿cierto? Eran 9,5 grados Celsius. ¿Ya? Y eso nos da que ρB por RB es igual a 3,149. ¿Ya? Y esto lo vamos a poder utilizar para calcular la presión de vapor con el aumento de temperatura, y teniendo la presión de vapor podemos calcular la presión total. Entonces, vamos a calcular, bueno, este sería el E1. Sí, es el E1. Y el E2 va a ser simplemente como es ρB RB por el T2. En este caso era... Sí, en este caso para despejar utilizamos el T1.
vamos a tener que el ρBRB es 3,149 por la temperatura 2, que son 20 grados Celsius, pero... aquí, disculpen un poquito, no es que en grados Celsius, aquí es en grados Kelvin. Entonces, si es 9,5 sería 273,15 más 9,5. Y ahí nos quedarían grados Kelvin. Ya este vendría a ser lo que es T1. Y el T2 va a ser lo mismo, va a ser 273,15 más 20 grados Celsius. Y esto nos va a dar 9,23 hectopascales. Más una duda, la ¿Sí? presión, ¿la temperatura va en Kelvin también ahí? ¿O esa en Aquí en todas estas ecuaciones la temperatura va en Kelvin, excepto en la de saturación. Ya porque la Excepto la que saturación, va dentro de... Ya, y porque la saturación explícitamente dice que la temperatura es en Celsius y el resultado te da en hectopascales. ya. ¿Ya? Gracias. Pero todo el resto, como son gases ideales y todo, en Kelvin. Y ahora como tenemos E1 y E2, podemos calcular las presiones. P1 va a ser igual a, ¿dónde está el? E sobre razón de mezcla por 0,622. Entonces va a ser E sobre W por 0,622. Este va a ser E1. Entonces el E1 eran 8,9 hectopascales sobre la razón de mezcla, que también sería en sistema internacional, que son 5,8 gramos por kilogramo. Entonces va a ser 0,058 y eso por 0,622. Entonces la P1 nos va a dar 954,45 hectopascales. Y la P2 va a ser lo mismo, E2 sobre W. Y el E2 era 9,23 hectopascales. Sobre la misma razón de mezcla, porque como dijimos, no hay procesos de humidificación o secamiento. Y esto nos va a dar 989,84 hectopascales. ¿Ya? Bueno, entonces, básicamente aquí hay un... Voy a anotar en rojo. De aquí a aquí hay un aumento de la presión de acuerdo a un aumento en la temperatura. Bueno, ya. Y eso se puede ver igual en la ecuación. Pues, o sea, básicamente la presión y la temperatura están directamente relacionadas. Aumenta la temperatura, aumenta la presión. ¿Ya? Y bueno, W ya dijimos que no varía. Y nos faltaría calcular la humedad relativa. ¿Ya? Entonces, la humedad relativa, ¿tiene variación o no? Para calcular la humedad relativa, ya tenemos calculadas las presiones de vapor en los dos instantes, en el instante 1 y el instante 2. Entonces nos faltarían las de saturación para poder calcular la humedad relativa. Entonces, las presiones de saturación, vamos a tener que calcularlas para temprano en la mañana, cuando hacían 9,5 grados Celsius, que sería el ESAT1, y tenemos que calcular el ESAT2, que sería en la tarde para los 20 grados Celsius. ¿Ya? Porque como sabemos, el ESAT depende simplemente de la temperatura, entonces va a haber una diferencia entre esto. Este va a ser 6,11 por 10 elevado a... este lo calculamos igual. No necesito escribirlo, ¿no? El ESAT1 lo calculamos aquí arriba. ¿O no? Sí, lo calculamos, pero lo multiplicamos por 0,75. Ya no importa, calculémoslo de nuevo. Ya, entonces va a ser 6,11 por 10 elevado a 7,5 por 9,5, partido en 2, 37,3, más 9,5. Y este otro va a ser la misma fórmula, cambiando la temperatura. 7,5 por 20. Ya, y esta nos dan 11,88 arriba y 23,34 abajo. Hay una gran diferencia entre las presiones de saturación. ¿Me queda espacio? Ya sí me queda espacio. Entonces vamos a calcular las humedades relativas. Alcanzaron. Bueno, igual lo voy a escribir aquí, ¿no? Entonces, la humedad relativa 1 sería la presión de vapor 1, que eran 8,9, sobre la presión de saturación, que es 11,88.
O sea, va a ser 8,9 sobre 88 hectopascales. Esto multiplicado por 100. Entonces, la primera humedad relativa nos va a dar que es un 75%. O sea, estamos bastante cerca de la saturación. Y en el caso de la 2, tenemos que la presión de vapor es 9,23 y la de saturación es 23,34. 9,23 y 23,34 hectopascales. Ya, y aquí baja a un 40%. Ya, entonces la humedad relativa tiende a disminuir, entonces la humedad relativa disminuye con un aumento en la temperatura. ¿Ya? A diferencia de la presión, estos son inversamente proporcionales. Entonces, básicamente, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros aumentamos la temperatura, la presión de saturación, como lo vimos en el gráfico de aquí arriba, aquí la presión de saturación aumenta mucho, ¿ya? Aumenta más que lo que aumentaría la presión de vapor, de acuerdo a un cambio en la temperatura. Entonces, por eso, cuando nosotros aumentamos la temperatura, tendemos a alejarnos más de la curva de saturación, y por eso es que disminuye la humedad relativa. ¿Ya? Entonces, si se fijan en el gráfico, o sea, no en el gráfico, sino que en los resultados aquí, hay un cambio en la presión de vapor, ¿ya? De acuerdo a la temperatura, porque la presión de vapor se relaciona con la temperatura, pero el cambio en la presión de vapor es más pequeño comparado con el cambio de la presión de saturación. Se me pegó. Es más pequeño comparado con el cambio de la presión de saturación, y por lo tanto la humedad relativa, que es estrictamente dependiente de estas dos variables, tiende a disminuir cuando hay un aumento de la temperatura. ¿Ya? Ya, y esos serían los ejercicios por hoy. ¿Hay alguna duda? Yo tengo una duda. ¿Ya? No me quedó claro cómo llegamos a que el W era constante en este caso. Ya. Ya, mira, el W, bueno, en este caso mirando el gráfico, que es el de razón de mezcla, el de aquí, el del medio, uy, podemos ver que no va a variar. Va a tener variaciones quizás minuto a minuto, pero si te fijas en los puntos que a nosotros nos interesan, en la 00, o sea, en la 08 y en la 16, que serían este punto de aquí y este punto de aquí, tienen aproximadamente el mismo valor, 5,8 gramos por kilogramo. Las variaciones en la razón de mezcla no tienen que ver con el cambio de temperatura, sino que tienen que ver con otros procesos, como son los de humidificación o secamiento. Ya como les dije primero, si nosotros tenemos una bomba de vaporizadora, que nosotros le echamos agua y empieza a tirar vapor de agua, eso sería un proceso de humidificación. Otro proceso de humidificación más común en la atmósfera es que venga aire marino. Entonces el aire marino, como viene desde el mar, y normalmente en el mar hay harta evaporación de agua, va a traer harta humedad. El otro proceso de secamiento, por ejemplo, sería que hayan corrientes ascendentes que se lleven la humedad hacia arriba, o que hayan corrientes que se lleven la humedad hacia el norte, hacia el sur, hacia el este. En el caso de Santiago es difícil eso, porque igual como somos como una olla, es difícil que pase eso. Pero esos serían los procesos por los cuales tú podrías tener mayor vapor o menor vapor de agua, ¿ya? Pero si estamos asumiendo que no hay viento, o que no hay procesos de humidificación o secamiento, la razón de mezcla debería mantenerse constante, porque, porque como lo vimos aquí también en la fórmula, es una razón entre la densidad de vapor y la densidad de aire seco. Entonces, si tenemos el mismo aire, si el mismo aire no se mantiene en Santiago o en la Florida en este caso, estas cantidades no deberían variar. ¿Ya? Ahora, todas estas variaciones que se ven en el gráfico son probablemente por estos procesos que yo te digo. Pero asumiendo que, como en el pronóstico del experto y como vemos en el gráfico, vamos a asumir que no hay variación, porque tenemos la misma cantidad a las 08 y a las 16 horas. ¿Ya? Y bueno, la humedad relativa, como calculamos,
llegaba a un 40% aproximadamente en su punto a las 16 horas, y es más o menos a lo que se ve en el gráfico. ¿Ya? ¿Más dudas? ¿O no te quedó muy claro eso todavía? Sí, me quedó claro, gracias. Ya. Bueno, sí, este problema ya más que nada era para eso, para ver como qué variables cambian de acuerdo a un cambio en la temperatura, que es como lo más importante en estas ecuaciones, que como vimos. Y eso, bueno, el W, a menos que se les diga que va a cambiar, no va a cambiar. Y, y eso. Y ya, entonces con los ejercicios estaríamos listos. Eh, Vamos a ver un poco del laboratorio. Voy a explicarles un poco qué es lo que tienen que hacer. Ya, voy a dejar de compartir este. Y ya, vamos a compartir acá. Bueno, el profe subió el laboratorio. ¿Están viendo mi computadora, ¿no es cierto? Sí, Ya. Y ahí más ratito le subo el PPT con la resolución. Ya, bueno, para los que no fueron, lo que hicimos hoy día fue subir a la terraza del Departamento de Geofísica, donde están unas estaciones meteorológicas más o menos como esta, ya, donde tenemos distintos instrumentos que, en este caso, el piranómetro mide la radiación solar o radiación de onda corta, y dependiendo hacia dónde está apuntando, va a medir la radiación que viene desde el Sol, que sería la radiación global horizontal, o la que se refleja en la superficie terrestre. ¿Ya? Este que está apuntando hacia abajo sería la radiación que vendría reflejada desde la superficie. Teníamos el radiómetro neto, que lo que hace es medir la radiación total neta. Si recuerdan, en el auxiliar de radiación hicimos un cálculo de radiación neta, y es más que nada la suma de la radiación de onda corta hacia arriba hacia abajo y la radiación de onda larga hacia arriba y hacia abajo. Bueno, tiene un termómetro que está metido aquí en esta especie de, bueno, no sé cómo llamarlo, es como una cajita, ¿ya? Pero que deja pasar el aire para que no le llegue directamente la radiación solar y no se caliente, sino que simplemente mida la temperatura del aire. Y esto normalmente se pone a 2 metros de altura, aquí en verdad no está a 2 metros de altura, pero nos da una estimación de la temperatura del aire. Y también mide la humedad relativa. Bueno, tiene un panel solar que es para la carga de la batería. El data logger es donde se programan todos los instrumentos para que vayan midiendo y se registran todos los datos. Y aquí abajo tiene un termómetro infrarrojo, que es como el termómetro que usan en los supermercados o el que se usa en Buchef para medir la temperatura corporal, que está apuntando hacia el suelo. Y eso lo que hace es medir la temperatura superficial del suelo, la temperatura de superficie. ¿Ya? Y bueno, eso más que nada. Ahora, ya, el profe aquí subió con los datos que nosotros tomamos. Entonces pusimos que el tipo de superficie era una baldosa cemento, más o menos. Esto lo van a necesitar para calcular aquí abajito el albedo superficial y la emisividad. Ya estas son tablas que pueden encontrar en internet. Tienen que buscar albedo de distintas superficies y emisividad de distintas superficies. Y como yo les dije, las emisidades normalmente son cercanas a 1, así que si no la encuentran, pónganle 1. Bueno, tenemos la fecha, que fue el día 23 de septiembre, y la hora, que fue a la 1 de la tarde. Hay gente que fue ayer también y tienen otros valores, porque ayer estaban también un poco nublados. Pueden usar esos valores también para hacer el laboratorio, no es necesario que copien esto. Pero hoy día estaba todo despejado, no teníamos nubes, así que todos los porcentajes de nubosidad son 0. Día juliano, la hora UTC, longitud y latitud los pueden calcular por internet. Bueno, el día juliano es simplemente enero, es el día juliano 1, y el 31 de diciembre es el día juliano 365. Entonces, básicamente, como todos los días ordenados en una lista del 1 al 365. La hora UTC es la hora de ahora, más 3 o más 4, no sé en qué hora ya estamos ahora, pero también lo pueden ver en internet. Bueno, aquí los datos a calcular o estimar también, como dice el profe, los pueden encontrar en internet, que son la declinación solar. Esa depende simplemente del día,
la hora solar depende de la hora. Están las ecuaciones también en, la, en el auxiliar de radiación, ahí pueden utilizarlo. Y la altura solar. Pero todas estas ecuaciones están ahí en el auxiliar o pueden buscarlas por internet. Y aquí están las medidas que tomamos. Tomamos la temperatura del aire, la temperatura del suelo, la humedad relativa, presión atmosférica y dos mediciones de radiaciones solares incidentes, reflejadas y netas. Esto se hizo. Tomamos la radiación de onda corta, teníamos dos piranómetros, uno apuntado hacia arriba y otro hacia abajo. Entonces, medimos con uno hacia arriba y el otro hacia abajo primero, que serían estos dos valores en la primera columna, y después lo que hicimos fue invertirlo, ya porque hay una incertidumbre asociada ¿cómo se llama? A los piranómetros. Entonces medimos con los piranómetros al revés. Con el que estaba apuntando hacia abajo lo pusimos hacia arriba y el que estaba apuntando hacia arriba hacia abajo. Y eso nos dio estos otros valores. Y la radiación neta básicamente se tomó en dos instantes, una 5 minutos después que la otra. Bueno, esto es más que nada para que tengan una incertidumbre de los instrumentos y cómo pueden calcular la incertidumbre con la resta. Pues, ¿cuánta diferencia hay con respecto al total? Entonces pueden calcular, no sé, pues la resta de este con respecto a este y ahí les da un porcentaje de incertidumbre. ¿Ya? Para tener una idea más que nada. La longitud y latitud sería la de Uchev, sí, o Santiago Centro, o Santiago, ahí la que les acomode más. Ya. Entonces, tienen esos valores que son los observados, y lo que se les pide es calcular, bueno, aquí en los observados pueden rellenar con los que tienen, pero aquí las estimaciones corresponden a utilizar estas fórmulas que tienen aquí, ya que relacionan las nubosidades, la presión, relacionan la temperatura del aire, temperatura del suelo, ahí cada ecuación es para algo distinto, para calcular o estimar estos valores que tenemos aquí arriba. Entonces, por ejemplo, la radiación de onda corta incidente es lo mismo que radiación solar, porque si se acuerdan, la radiación de onda corta era radiación solar. Ahí. Entonces, esta fórmula de aquí, la de Barrich y Gad, pueden utilizarla para estimar la radiación solar incidente. Entonces, esa sería una de las estimaciones. Después pueden utilizar esta, que es para la radiación reflejada, que, bueno, es básicamente el albedo por la radiación solar incidente, creo. ¿Sí? Bueno, la Me hago fórmula una que vimos en duda. clase, ¿sí? Estos valores, o sea, para poder calcular esta, nosotros tenemos que sacar los valores como de internet o me refiero a las variables. A las que están aquí. O sea, sí, porque para calcularlo Ah, supongo que tenemos que sacar los valores de alguna eh, parte. O esas es que son. aquí las tienen todas, pues mira, fracción de nubosidad, las que tomamos hoy día tenemos que todas son cero. ¿Viste? Son todas Ah, estas de ya, aquí. se hace con los datos. Sí, se hace con los datos. Aquí, por ejemplo, bueno, presión la calculamos, esta es la constante de Stefan Boltzmann, la emisividad la tienen que buscar, el albedo, bueno, en verdad tienen que ir como en orden, pues si van rellenando estas tablas, van a ir tener todos los datos para calcular aquí al final, con esta fórmula. Ya, bacán. ¿Ya? Bueno, y aquí, bueno, todo lo que puedan, aquí hay más cuadritos de los que se tienen fórmula, pero llenen lo más que puedan, con la mayor cantidad de relaciones que encuentren. Y bueno, aquí está la nota que puso el profe, que la radiación neta eh, se puede definir como la radiación de onda corta incidente menos la radiación de onda corta reflejada, más la radiación de onda larga incidente menos la radiación de onda larga emitida. ¿Ya? Básicamente una radiación de onda corta neta más una radiación de onda larga neta. Esto lo pueden utilizar aquí para estas últimas dos. Ya, y por último, tienen que usar Modtran, que es bueno, les subí un enlace, si se van aquí a cursos, enlaces, tienen un tutorial de Modtran, donde les expliqué más o menos cómo se utiliza. Igual vamos a verlo ahora un poquito. Modtran. Ya que aquí lo que más que nada es un modelo en el que ustedes meten una cantidad de gases, que en este caso son CO2, CH4, ozono, escala de ozono, escala de vapor. Ya eso está explicado en el video. Y lo que tienen que hacer aquí es ir variando esto como el input del modelo, la cantidad de gases o no sé si no he leído bien aquí todavía, ¿qué les piden?
Ya, ¿en qué rango de longitud de onda es mayor la absorción de radiación infrarroja? Por parte, ya, aquí básicamente tienen que ir variando estos gases, ya, todos estos gases están en el Mostran, el CO2, el CH4, el ozono y el vapor de agua, e ir viendo cómo varía, esta es la curva de, ay no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, la ley de Planck. Eh, entonces, si por ejemplo aquí cambiamos esto por 4000, si se fijan, cambia la curva. Y al cambiar la curva, ustedes pueden ver en qué, ahí está en longitudes de onda, en qué longitud de onda hay mayor cambio. Entonces ahí pueden definir como cuáles son las longitudes de onda donde afecta más el CO2 o afectan los otros, tienen que irlos variando. Aquí, bueno, igual lo expliqué en el video, pero pueden guardar la corrida y cuando cambian, se les pone una encima de otra, entonces sí es más fácil ver cuál es la variación. Bueno, lo digo ahora también, el modelo azul es el que ustedes van cambiando aquí, el rojo es como el que dejaron guardado. Entonces si aquí, por ejemplo, le pongo 10.000, va a cambiar el azul, ¿ya? No va a cambiar el rojo. Y bueno, ahí pueden fijarse cuáles son las longitudes de onda donde afecta, donde más hay absorción. Recuerden que estas curvas que se ven como menos o más, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Más curvas así sin tanta variación, son las curvas de cuerpo negro. ¿Ya? O sea, un cuerpo negro a 280 Kelvin emite esa cantidad de watts por metro cuadrado para cada una de esas longitudes de onda. Donde ustedes ven que hay mucha variación, o sea, donde hay mucha absorción de radiación por parte de algunos de estos gases. Entonces ustedes tienen que definir cuáles. Bueno, y ahí el resto de ir trabajando un poco con eso. Lo otro importante aquí es que pueden cambiar la temperatura de la Tierra, de la superficie terrestre. Por ejemplo, si aquí le pongo 15 grados Celsius, la Tierra va a empezar a emitir más, ¿ya? Y bueno, no lo dije al principio, pero esto es de luz infrarroja, y si es luz infrarroja es en la radiación de onda larga, la que emite la Tierra. Bueno, ya es que si empiezo a explicar mucho aquí, voy a explicar lo mismo del video. Prefiero que vean el video y me hagan las consultas. Y eso. Sí, ya, eso es lo más. Sí. Sí, no, porque si empiezo a explicarlo, no voy a explicar lo mismo del video. Bueno, ya la última cosa importante aquí es que aquí ponen la altitud del sensor, que creo que puede llegar hasta 100 kilómetros de altura. Y aquí pueden poner, si miran hacia abajo, o sea, si el sensor está recibiendo la radiación de la Tierra o está recibiendo la radiación del Sol. En este caso, si estamos a 100 kilómetros y estamos recibiendo radiación de onda larga del Sol, no recibimos nada porque el Sol no emite en onda larga. Pero eso, bueno, échenle una mirada al video y por último, el próximo auxiliar, revisamos bien si todavía tienen muchas dudas. Así que ya ahí estamos listos por hoy. Bajar de grabar. Es